Para hablar de este caso hay que remontarse 30 años al pasado y trasladarnos a Estados Unidos, más concretamente a un pequeño y tranquilo pueblo llamado Gainesville, en Florida. Estamos a finales de agosto de 1990 y en la localidad de Gainesville el verano está llegando a su fin. Es el regreso a la universidad para cerca de 40.000 estudiantes, entre ellos Christina Powell, una encantadora joven de 17 años que quiere ser arquitecta. Christina vivía en un apartamento en una residencia universitaria llamada Williamsburg Village Apartments. Lo cierto es que antes de decidirse por ese apartamento, Christina había visitado otro que a su madre le gustaba más porque lo consideraba más seguro. Sin embargo, Christina, desoyendo los consejos de su madre, optó por mudarse a la residencia Williamsburg. Pero Christina no viviría sola. Allí la joven compartía su apartamento con otra compañera de piso llamada Sonia Larson. Sonia también tenía 17 años y era una joven muy creyente que buscaba convertirse en maestra. Como os digo, Gainesville era un pueblo pequeño estadounidense donde la vida transcurría con tranquilidad, pero el 26 de agosto de 1990, los habitantes de Gainesville, sin saberlo ni esperarlo, se sumaron en una horrenda pesadilla. Aquel día los padres de Christina estaban muy preocupados. No conseguían ponerse en contacto con su hija por teléfono por más que lo intentaban. La llamaban una y otra vez a su apartamento, pero no obtenían respuesta. Y lo más alarmante era que Sonia, su compañera de piso, tampoco contestaba. Y con esta angustia en aumento, finalmente los padres deciden acudir a la policía. Alrededor de las 4 de la tarde, al recibir el aviso de los padres de Christina, un sargento del departamento de policía de Gainesville se dirige hacia la residencia Williamsburg. Una vez allí, el sargento Barber llamó a la puerta del apartamento, pero nadie respondió. La situación resultaba extraña, ya que el coche de Christina estaba aparcado justo frente al edificio, así que ante esta circunstancia, el agente decidió entrar en el apartamento por la fuerza. Nada más entrar, percibió un olor insoportable que impregnaba todo el apartamento. En un primer momento, el sargento pensó que posiblemente estaba ante la escena de un robo frustrado, pero muy pronto descubriría que la realidad era muy distinta. Aunque el sargento Barber era un policía experimentado, nada lo habría preparado para lo que estaba a punto de ver allí. La escena que descubrió era simplemente aterradora. En una habitación vio el cuerpo de Sonia Larson sobre su cama. Lo más probable era que hubiera sido atacada mientras dormía. Sus brazos y manos estaban extendidos sobre la cabecera y su cuerpo presentaba más de una veintena de puñaladas. Además, Sonia había sido arrastrada hasta la parte baja de la cama y su cuerpo había sido mutilado. Las manos de Sonia habían sido cortadas y el asesino se las habría llevado como un trofeo. Al ver este escenario, el sargento Barber se encontraba conmocionado y decidió explorar el resto del apartamento. Fue en la sala de estar, al pie de una pequeña escalera, donde descubrió el cuerpo sin vida de Christina. Su cadáver presentaba 5 heridas punzantes en la espalda y además todo indicaba que Christina había sido abusada antes de fallecer. El agresor sodomizó a la joven antes de acabar con su vida y además las pruebas indicaban que, no contento con esto, una vez que la hubo asesinado, volvió a abusar del cuerpo inerte de Christina. Además, el criminal había dejado el cuerpo de Christina en una posición deliberadamente provocativa, esto con la clara idea de generar un impacto mucho mayor a la hora de ser descubierto. Al presenciar toda esta escena, el agente Barber se dio cuenta de que no se encontraba delante de un atacante normal y que esto no podía ser un robo frustrado. El agente Barber logró sobreponerse a ese impacto inicial y solicitó refuerzos de inmediato. En unos pocos minutos, numerosos agentes del Departamento de Policía de Gainesville, junto con efectivos de la oficina del sheriff del condado de Alachua, acudieron rápidamente al lugar. Entre estos agentes se encontraba Gail Barber, la cual era la esposa de Ray Barber, el sargento que había descubierto la escena del crimen, y es que ambos trabajaban como policías. Los cuerpos fueron trasladados para realizarles la autopsia y las investigaciones revelaron que el asesino había utilizado un cuchillo de hoja muy larga para acabar con la vida de sus víctimas. También se constató que empleó cinta adhesiva para atarlas y que forzó la entrada al apartamento con la ayuda de un destornillador. Ya entrada la noche, la agente Gail Barber, la esposa del sargento, abandonó la escena del crimen para regresar a la oficina del sheriff del condado de Alachua.
Aún estaba afectada por todo lo que había presenciado, sobre todo porque ese tipo de crimen era extremadamente raro en Gainesville. De este modo, Gail Barber regresó a la comisaría para hacer allí su turno de guardia nocturno aquella noche. Sin embargo, nada más llegar percibió que algo no andaba bien. Resulta que Krista Heut, una joven empleada de 18 años que trabajaba de noche en el servicio de archivos de la oficina del sheriff, no se encontraba en su puesto de trabajo. Krista era estudiante de bioquímica y aspiraba algún día a poder trabajar como policía científica, por eso había aceptado ese empleo en la oficina del sheriff, para conseguir dinero mientras estudiaba. Pero como os digo, aquella noche no estaba en su puesto y su ausencia era muy extraña porque no había avisado a nadie. Es por esto que el agente Gale, teniendo en cuenta lo que acababa de ocurrir en la ciudad, tuvo un mal presentimiento y decidió llamar a Krista a su domicilio. Hizo esa llamada, el teléfono sonó, pero nadie contestó. Ya preocupada, Gail Barber optó por ir personalmente a la casa de Krista a comprobar por qué no había ido a trabajar y si algo extraño estaba sucediendo. A las 12:30 de la noche, la agente Gail y un compañero llegan al apartamento de Krista. Una vez allí se dan cuenta que tiene el coche aparcado frente a la puerta, así que dedujeron que debería encontrarse dentro de la casa. Pero cuando llaman a la puerta de la vivienda, nadie abrió. Volvieron a intentarlo, insistieron y golpearon la puerta con fuerza, e incluso ese ruido despertó al administrador de la residencia, que salió para ver qué ocurría. Los agentes le explicaron la situación y le indicaron que Krista no respondía. Es entonces cuando, acompañados por el administrador, deciden rodear el edificio y observan que en la parte trasera había una valla dañada. Con esto resultaba evidente que alguien había forzado el acceso por detrás del inmueble. En ese momento, Gail Barber y su compañero se acercaron para desde el exterior examinar el apartamento de Krista. Se detuvieron especialmente en una ventana, la del dormitorio de la chica, e intentaron observar el interior de la habitación a través de las persianas. Dentro, el cuarto estaba sumido en la penumbra, pero aún así lograron distinguir una figura inmóvil en su interior. Con esto los agentes comprendieron que efectivamente había alguien dentro de la casa, y fue en ese instante cuando entendieron que algo iba mal. Los dos policías regresan entonces a la puerta principal de la vivienda y en esta ocasión la echan abajo. Una vez dentro, comenzaron a registrar todo el apartamento y de inmediato se dirigieron al dormitorio de Krista. Y al igual que en la otra escena del crimen, lo que encontraron fue el auténtico horror. Krista yacía junto a su cama y la imagen era espeluznante porque lo más terrible es que ya no tenía cabeza. Había sido decapitada y el suelo estaba cubierto de sangre, pero el horror no terminaba ahí. Como si no fuera suficiente, la cabeza de Krista había sido colocada sobre una estantería frente a su cuerpo, como si el asesino la hubiera dispuesto deliberadamente para dar la impresión de que se observaba a sí misma. Y para completar este cuadro macabro, el agresor le había cortado también los pechos a Krista y los había colocado sobre la cama. Más adelante, durante la investigación, se descubriría que el agresor habría entrado al apartamento de Krista mientras ella no estaba y se habría escondido en la sala esperando su regreso. Por lo que cuando Krista entró en la casa, él ya estaba allí y la atacó por la espalda. El asesino no solamente había actuado con alevosía, sino también con una extrema violencia, apuñalando a Krista con una fuerza tan grande que su corazón se partió. Llegados a este punto ya no cabía ninguna duda de que los asesinatos estaban relacionados y además había elementos que indicaban que era un único responsable. El agresor de Krista, la última víctima, había entrado a su apartamento utilizando un destornillador para forzar la puerta corredera de cristal. Misma herramienta que también habían utilizado para forzar la puerta de la entrada del primer asesinato. Además, en ambos escenarios se había usado la misma arma, probablemente un Ka-Bar, un tipo de cuchillo de combate utilizado por los marines estadounidenses. Pero lo cierto es que este tipo de cuchillo podía adquirirse con facilidad en tiendas de excedentes militares en Estados Unidos. También el autor había usado para los tres asesinatos el mismo tipo de cinta adhesiva y además se había llevado consigo los restos de esa cinta después de irse. Y este era un detalle especialmente significativo, ya que lavaba los cuerpos con jabón líquido antes de dejar la escena.
Todo indicaba que hacía esto con la intención de eliminar el mayor número posible de pruebas y borrar cualquier rastro que pudiera incriminarlo en estos crímenes. Estos elementos llevaron más tarde a expertos del FBI a plantear la hipótesis de que posiblemente quien estaba detrás de los crímenes podía tener algún tipo de vínculo con las fuerzas del orden. Y por último, se observó que el llamado destripador de Gainesville tenía un perfil de víctima muy específico. Siempre atacaba a jóvenes de cabello largo y castaño y de complexión más bien pequeña. Y este rasgo encajaba perfectamente con un patrón frecuente en asesinos en serie, que es que suelen fijarse en un tipo concreto de víctima. En este momento, la policía local de Gainesville estaba desbordada, la situación les superaba por completo y reinaba el pánico. Como os he comentado, en Gainesville no estaban acostumbrados a tener que enfrentarse a crímenes de esta magnitud, ni a lidiar con un asesino en serie. Además, la urgencia era máxima porque el criminal ya le había quitado la vida a 3 chicas en menos de 12 horas. Y todo hacía pensar que seguiría matando una y otra vez hasta que lograran detenerlo. Tras conocerse el último asesinato, periodistas de toda Florida acudieron en masa a Gainesville para cubrir el caso. Y la población, al enterarse de lo ocurrido, quedó profundamente conmocionada. Los estudiantes vivían aterrorizados, conscientes de que un maníaco merodeaba el campus. Además, nadie sabía con certeza si el asesino en serie volvería a atacar, pero esa incertidumbre duraría poco porque efectivamente volvió a hacerlo. Al día siguiente, el martes 27 de agosto de 1990, varios estudiantes llamaron a las autoridades preocupados porque no conseguían contactar con 2 amigos suyos. Estos eran Tracy Pauls, una estudiante de Derecho de 23 años, y su compañero de piso, Manuel Taboada. Que Manuel era atleta, medía cerca de 1,90 m y pesaba 100 kilos. Las fuerzas del orden se dirigieron entonces al apartamento donde vivían Manuel y Tracy, y al igual que los otros casos, al llegar llamaron a la puerta, pero nadie les abrió. Ante el silencio decidieron derribar la puerta y nada más entrar al apartamento se encontraron con el cuerpo de Tracy desnudo y tendido en el suelo. Presentaba 3 profundas puñaladas en la espalda y sobre la moqueta los policías distinguieron un rastro de sangre que conducía hasta la cama de la joven. Por su parte, Manuel se encontraba en el dormitorio y todo indicaba que había sido atacado primero, mientras dormía. Y esta hipótesis parecía lógica porque, como os he comentado, se trataba de un estudiante corpulento, medía 1,90 m y pesaba 100 kilos, así que el asesino se ensañó con él antes de atacar a Tracy. Fue a partir de las observaciones hechas en la escena que los policías reconstruyeron el desarrollo del ataque. Al parecer, el criminal habría entrado en el apartamento tras forzar el acceso y se habría dirigido primero a la habitación de Manuel para neutralizarlo. Pero aunque lo atacó mientras dormía, Manuel no murió inmediatamente, sino que intentó defenderse, forcejeó con el asesino y provocó ruidos que despertaron a Tracy. Entonces la joven intenta refugiarse en su habitación y cerrar la puerta, pero el agresor logra entrar. Y el desenlace ya lo conocemos. Con esto, el destripador de Gainesville había cometido una nueva masacre, aunque en esta ocasión no mutiló los cuerpos. Se cree que posiblemente no tuvo el tiempo suficiente como para hacerlo. Y de nuevo, algo que conectaba con el resto de casos, los investigadores hallaron señales de que el allanamiento de la puerta corredera del cristal del apartamento había sido forzada con un destornillador. Con el anuncio de este nuevo asesinato, Gainesville se sumió por completo en el caos. Y además, el hecho de que por primera vez un hombre, y además corpulento, figurara entre las víctimas, confirmaba que nadie estaba a salvo. Esta oleada de violencia resultaba inconcebible, y más aún teniendo en cuenta que Gainesville era una ciudad pequeña y tranquila, y que había sido todo en un plazo de tiempo muy corto, 5 crímenes en apenas 72 horas. Todo el mundo sabía que un maníaco rondaba Gainesville y cientos de estudiantes abandonaron el campus, además de que muchos padres exigieron a sus hijos que regresaran a sus casas mientras esclarecía el caso. Un clima de pánico se apoderó de toda la ciudad y los habitantes acudían en masa a tiendas de armas y a comprar bates de béisbol para defenderse. En definitiva, el pánico era generalizado y la situación debía resolverse cuanto antes. Y mientras la policía seguía investigando, se produjo un incidente que en apariencia parecía anecdótico. Un coche patrulla recorría una zona boscosa de Gainesville cuando los policías observaron a 2 hombres, uno blanco y otro afroamericano, y estaban con una actitud que les pareció sospechosa.
En principio no parecía tener ningún tipo de relación con el caso, porque todo indicaba que estaban realizando un intercambio de drogas. Los policías al ver la escena deciden intervenir, pero el hombre blanco, con aspecto de vagabundo, huyó hacia el bosque y a pesar de la persecución, logró escapar y desaparecer entre los árboles. Al registrar la zona, los agentes encontraron una tienda de campaña y lo que parecía un campamento improvisado. Al revisarla, en su interior encontraron material de acampada, ropa y un saco lleno de billetes manchados con pintura roja. Se trataba claramente del botín de un atraco que había sido cometido unos días antes, el 27 de agosto de 1990. Al parecer, dos hombres, uno blanco y uno afroamericano, habrían atracado el First Union National Bank en Gainesville y allí se habrían llevado a mano armada $7.000. Los policías establecieron entonces la conexión de estos dos hombres que habían visto en el bosque con los mismos que habrían atacado el banco. Y aunque el hombre blanco había escapado, sí habían conseguido atrapar al afroamericano, y él, una vez detenido, les proporciona el nombre de su cómplice fugado, diciendo que se llamaba Mike Kenny. Y por supuesto, se emitió una orden de búsqueda para localizarle. Sin embargo, como os digo, este asunto distaba mucho de ser la prioridad de la policía, ya que tenían algo mucho más urgente entre manos que capturar a un atracador aficionado. Su verdadero objetivo continuaba siendo el de atrapar al destripador de Gainesville. La investigación de los asesinatos continuó avanzando y los expertos de la policía científica habían hallado dos indicios potencialmente decisivos en la primera de las escenas del crimen. Resulta que se habían tomado muestras biológicas de la ropa interior de Christina Powell, la primera de las víctimas, y también de una toalla de papel encontrada en las inmediaciones de la escena. Estas muestras se trataban del semen perteneciente al destripador de Gainesville. En los años 90, que es cuando tiene lugar este caso, era el inicio de la genética forense, así que se le realizaron los análisis pertinentes, pero aún habría que esperar varias semanas antes de obtener un ADN masculino. Mientras tanto, en los días que siguieron, los asesinatos en Gainesville se detuvieron, al menos en apariencia. Nadie sabía si el destripador de Gainesville había abandonado la región o si simplemente se había tomado una pausa antes de volver a atacar con más violencia. Pero la policía continuó trabajando sin descanso y se elaboró una lista con más de 770 sospechosos y se creó un equipo de investigación especial dedicado exclusivamente a resolver este caso. Cada uno de los sospechosos fue contactado y se les pidió de manera voluntaria que facilitaran muestras de su sangre y cabello para compararlo con el semen encontrado en la escena del crimen. Como os digo, la cantidad de sospechosos era enorme, con más de 600 personas, pero los investigadores centraron su atención en un estudiante en particular, un chico llamado Edward Humphrey. Edward tenía 18 años y su perfil resultaba inquietante, ya que era conocido por tener comportamientos violentos y actos de exhibicionismo. Además, había sido expulsado recientemente del complejo de apartamentos donde vivían las últimas dos víctimas, Tracy y Manuel. Todo indicaba que Edward estaba obsesionado con Tracy. Además, él tenía una cicatriz visible en el rostro, un recuerdo de un accidente de tráfico. Edward ya tenía antecedentes de haber amenazado a una chica con un cuchillo en el pasado, diciéndole que le arrancaría la piel del cuerpo. Y por toda esta información, era un personaje a tener en cuenta a la hora de la investigación. Además, Edward fue arrestado por una acusación de agresión que no estaba relacionada con los asesinatos, ya que al parecer había golpeado a su propia abuela. Por esto fue encarcelado y se le puso una fianza de $1 millón, una suma que evidentemente no podía pagar. Teniendo en cuenta todo su perfil, tanto la policía como los medios de comunicación lo comenzaron a señalar como el principal sospechoso de los asesinatos de Gainesville. Más tarde, los investigadores registraron su apartamento en busca de posibles pruebas y el lugar les resultó extraño. Una parte estaba extremadamente limpia y ordenada, mientras que la otra se encontraba sucia, llena de basura y objetos rotos. Parecía el hogar de o bien dos personas distintas o de alguien con una personalidad profundamente fragmentada.
y todo apuntaba que Edward padecía serios problemas psiquiátricos. La policía examinó su vivienda con todo detalle, llevó a cabo numerosas diligencias, pero no encontró ninguna prueba que lo relacionara con los asesinatos. Y 3 semanas después, los análisis de las muestras recogidas en la escena del crimen comenzaron a dar resultados. Se logró aislar un ADN masculino desconocido, que con toda probabilidad pertenecía al destripador de Gainesville. Sin embargo, su identidad continuaba siendo un misterio. Cuando se comprobó ese ADN del semen de la escena del crimen con el de Edward Humphrey, el resultado fue que no coincidían. Por lo que desde el punto de vista genético, Edward Humphrey quedaba descartado como el autor de los crímenes. A pesar de ello, algunos agentes continuaban sospechando de él, consideraban la posibilidad de que hubiera actuado con un cómplice. Además, los investigadores baremaban la posibilidad de que estos no fueran los primeros crímenes que el destripador de Gainesville habría cometido, sino que ya había matado antes. Por esa razón, introdujeron las características de los asesinatos de Gainesville en un programa informático llamado BCAP. Esto se trata de una base de datos nacional creada por el FBI para detectar similitudes en crímenes violentos cometidos en distintos puntos de todo el país. Los criterios introducidos para la búsqueda en el programa eran claros, por ejemplo, el uso de arma blanca, el empleo de cinta adhesiva y el alineamiento de las viviendas usando un destornillador. Y entonces apareció una coincidencia. Se detectaron similitudes evidentes entre los asesinatos de Gainesville y otro caso sin resolver, un triple homicidio ocurrido en noviembre de 1989 en Shreveport, Luisiana. Menos de un año antes de los crímenes de Gainesville, el 4 de noviembre de 1989, Julia Grimson, una enfermera de 24 años, junto con su padre Tom y su sobrino Sean, habían sido apuñalados hasta la muerte en su vivienda. Y en este caso, Julie Grimson había sido claramente el objetivo principal del asesino. Había sido atada con cinta adhesiva antes de ser atacada, un detalle especialmente revelador ya que el asesino después había limpiado su cuerpo con jabón líquido. Al igual que en los casos del destripador de Gainesville, Julie Grimson también había sido atada con cinta adhesiva antes de ser atacada. Y un detalle especialmente revelador y que vinculaba directamente el caso de Julie con los asesinatos del destripador de Gainesville es que en su caso el asesino también había limpiado su cuerpo con jabón líquido después de matarla. Y luego la colocó en una postura grotesca sentada al borde de la cama. Por lo que el modus operandi de este crimen cometido antes coincidía de forma inquietante con los asesinatos de Gainesville. Al obtener esta coincidencia, uno de los investigadores del caso de Gainesville viajó a Shreveport, en Luisiana, en noviembre de 1990. Allí se analizaron los fluidos corporales del autor del crimen de Shreveport y se determinó que esa persona tenía sangre tipo B, al igual que la del autor de los crímenes de Gainesville. Por lo tanto, ya no solo coincidía el modus operandi, sino también el ADN. Poco después del viaje del investigador a Shreveport, una residente de esa ciudad llamada Cindy Jurakic llamó para informar que Danny Rolin podría estar relacionado con los asesinatos. Al parecer, cuando se cometieron los asesinatos de Gainesville en agosto de 1990, esta mujer había escuchado un informe periodístico donde se hablaba de los crímenes. Esta noticia le llevó a pensar en Danny Rolin, a quien ella había conocido meses antes en su ciudad natal, Shreveport, Luisiana. Resulta que ella ya tenía sospechas de una posible vinculación de Danny Rolin en el crimen cometido en su pueblo, en Shreveport. Y esto era porque al parecer Danny Rolin les había contado cosas profundamente perturbadoras tanto a ella como a su marido. Danny venía a mi casa casi todas las noches durante un tiempo y luego de repente una noche mi marido entró y dijo que él tenía que irse. Mi marido me contó que Rolin le había confesado que tenía un problema, a lo que yo le dije, ¿qué clase de problema? Y mi marido me dijo, le gusta clavar cuchillos a la gente. En un principio ella desestimó estos comentarios porque no veía capaz a Danny Rolin de ser responsable del asesinato de Shreveport, el cometido en 1989. Pero Rolin también le había confesado lo siguiente: algún día me voy a ir de este pueblo y me voy a ir a un lugar donde las chicas sean hermosas y pueda tumbarme al sol y mirar mujeres bonitas todo el día. Es por esto que Cindy ya tenía la duda de si Danny Rolin había cometido el crimen de 1989 en Shreveport, Florida.
Y claro, el hecho de que hubiera tantas coincidencias entre ese crimen y los cometidos unos meses después en Gainesville, y que además él le confesara que quería cambiarse de ciudad, le hizo sospechar que podría ser el autor de los dos crímenes, el de Severnport y el de Gainesville. Los investigadores respondieron a esta pista y rápidamente localizaron a Danny Rollen, quien había sido arrestado el 7 de septiembre de 1990 por el robo de un supermercado en Florida. Este robo se había cometido 10 días después del último asesinato de Gainesville, el de Tracy y Manuel. Por esto, Danny Rollen se encontraba detenido en la cárcel del condado de Marion, a unos 40 kilómetros al sur de Gainesville. Al hacerle las pruebas, los investigadores determinaron que Danny tenía sangre tipo B, igual que el sospechoso de los asesinatos de Gainesville y de Severnport. Una vez que los investigadores de Florida se dieron cuenta de que Danny Rollen tenía múltiples condenas previas por robo a mano armada, consideraron que también podría haber sido él el responsable del robo bancario ocurrido el mismo día en el que se encontró el cuerpo de Krista Hoyt. Si os acordáis, como os he contado antes, de los dos implicados en el robo, un hombre afroamericano y un hombre blanco, el hombre blanco logró huir. Pero en la persecución, la policía había encontrado un campamento improvisado con una tienda de campaña. Cuando los agentes hicieron esta relación entre el robo al banco, ese hombre blanco huido y Danny Rollen, vuelven al depósito de pruebas para ver qué es lo que había en aquella tienda de campaña, a la que al principio no le habían dado relación con el caso del destripador de Gainesville. Pues bien, cuando vuelven al depósito de pruebas y ven lo que había dentro de la tienda de campaña, ahí estaba el arma, el destornillador, la bolsa con dinero del robo y un reproductor de casetes. Cuando los investigadores escucharon las cintas, se dieron cuenta de que se trataban de diarios en audio, que el propio asesino había grabado y en los que hacía alusión a los crímenes. Además, resulta que ese pequeño campamento improvisado en el que había estado viviendo se encontraba en una zona boscosa cercana a complejos de apartamentos frecuentados por estudiantes. Hay que recordar que el hombre afroamericano se refirió a su compinche en el robo como Mike Kennedy. Pues bien, el verdadero nombre de Mike Kennedy no era otro que el de Danny Rollen. Daniel Harold Rollen, conocido como Danny, nació en Severnport, Luisiana, el 26 de mayo de 1954. Era hijo de Claudia y James Rollen, un teniente de policía local. Ambos se casaron cuando Claudia tenía 19 años y 2 semanas después del matrimonio, ella descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Este hecho enfureció a James, quien no quería tener hijos, y esa ira la tradujo en violencia contra su esposa y más tarde contra Danny y su hermano menor, Kevin. Claudia era plenamente consciente de que su relación no era sana y a lo largo de los años abandonó a su marido en varias ocasiones, aunque siempre acababa volviendo. De acuerdo con los testimonios de Claudia, Danny sufría abusos físicos por parte de su padre al menos 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, la violencia verbal por parte de James era prácticamente diaria. Le repetía a Danny constantemente que no era un hijo deseado y que era una vergüenza. Tanto Danny como su hermano pequeño Kevin no podían celebrar su cumpleaños ni festividades y jamás recibieron una palabra afectuosa ni un gesto de cariño de parte de su padre. En una ocasión, la familia tuvo un perro del que Danny se encariñó profundamente, pero James supuestamente golpeaba al animal con tanta frecuencia que este terminó muriendo en los brazos de Danny. Y esto fue un episodio que más tarde lo empujaría a empezar a hacer daño él mismo a otros animales. Cuando Danny se enfrentó a los cargos en su contra en 1994, el tribunal escuchó a su madre, Claudia Rollen, y ella describió con detalle todos los abusos que, según ella, Danny había sufrido durante su infancia y que lo habían marcado de forma irreversible. La madre también afirmaba que la primera vez que vio a Danny perder el control fue cuando su esposa, con la que llevaba 2 años casada, le solicitó el divorcio en 1977. Y a partir de ese momento fue un punto de inflexión y Danny se volcó en el crimen. Abusó de una mujer que se parecía a su esposa y después pasó 8 años en prisión por una serie de robos. No obstante, Claudia aseguraba que fue a partir de 1988 cuando notó un cambio más profundo en la mente de su hijo. Su cara se volvió muy dura, casi sin emoción alguna, una expresión completamente inexpresiva. Si no lo hubiera conocido tan bien, probablemente no habría sabido que era él.
Claudia también declaró que a lo largo de los años intentó conseguir atención psicológica para su hijo en varias ocasiones, pero James decía que no era necesario porque no veía nada malo en él. Fue entonces cuando Claudia menciona una discusión familiar ocurrida en 1990, la cual terminó con Danny disparándole a su padre. Resulta que durante esa discusión Danny intentó matar a su padre disparándole un arma de fuego en la cabeza y en el estómago. Lo cierto es que James, el padre de Danny, sobrevivió a ese ataque, pero perdió de forma permanente el uso de un ojo y de un oído. Y tras ese episodio se emitió una orden de arresto en contra de Danny Rolling, pero él desapareció sin dejar rastro. Como os he comentado en un principio, la policía, cuando encontró la tienda en el bosque, pensó que sí estaba relacionada con el robo del banco, pero que no tendría nada que ver con los crímenes de Gainesville. Así que solamente guardaron las pruebas, pero en ese momento no investigaron nada más porque no lo consideraban un caso prioritario. Estamos hablando de que había un asesino en serie suelto por la ciudad. Lo que menos te importa es ponerte a resolver un caso de robo a un banco. Por eso, todas las pruebas encontradas en la tienda de campaña fueron incorporadas únicamente al expediente del robo. Y es ahora cuando los investigadores, al acudir otra vez a esas pruebas, las relacionaron con los asesinatos de Gainesville. Lo paradójico de todo esto es que prácticamente desde un principio ya tenían todas las pruebas en el almacén. Lo que pasa es que no las habían relacionado con los asesinatos, se pensaban que formaban parte del robo al banco. Así que cuando ahora las vuelven a revisar, se dieron cuenta de que, por ejemplo, ahí se encontraba el destornillador que Danny Rolling había utilizado para forzar la entrada a todos los apartamentos de sus víctimas. Además, también había sangre de Manuel, una de las víctimas, en los pantalones de Danny Rolling. Y se encontraron el cabello de una de las víctimas en su saco de dormir. Se debió esperar casi 4 años para que Danny Rolling compareciera ante la justicia. La acusación necesitó mucho tiempo para construir un caso sólido y finalmente en 1994 comenzó el juicio contra Danny Rolling. Contra todo pronóstico, Danny se declaró culpable de los crímenes de Gainesville. Sin embargo, negó cualquier implicación con los asesinatos de Shreveport en Luisiana. Durante el juicio salió a la luz que Rolling sufrió una infancia marcada por los abusos. Su padre le infligió durante años tanto violencia física como psicológica. Un detalle significativo del caso es que resulta que el padre de Danny Rolling fue policía, lo cual encaja con el perfil que había elaborado el FBI sobre el destripador de Gainesville, sugiriendo una posible relación del autor con las fuerzas del orden. En su defensa, Danny Rolling explicó que él no era el mismo cuando cometía los asesinatos. Según su versión, un demonio se apoderaba de él al caer la noche y solo a la mañana siguiente se daba cuenta de lo que había hecho. Esa era, al menos, su explicación. Como os he mencionado, Danny Rolling se declaró culpable de los asesinatos de Gainesville, lo cual podría ser una estrategia por parte de sus abogados para intentar obtener clemencia por declararse culpable. En muchos casos la justicia se muestra menos severa con aquellos que reconocen los hechos. Pero lo cierto es que aquí esta estrategia no funcionó y por varias razones. En primer lugar estaba esa cinta de audio que os he comentado antes y que fue encontrada en la tienda de campaña de Danny Rolling. Esta cinta fue grabada pocas semanas antes de los asesinatos de Gainesville y en ella se le escucha dando consejos de caza a su hermano Kevin. Le explica que para matar a un ciervo hay que apuntar a los pulmones, exactamente el mismo método que utilizó para matar a Manuel Taboada. Pero como os digo, la gran cuestión del juicio era una pregunta clásica: si Rolling tenía plena conciencia de sus actos o si no sabía lo que estaba haciendo cuando perpetraba los crímenes. La defensa insistió obviamente en la teoría del demonio, argumentando que Rolling no era responsable de sus acciones. Sin embargo, en prisión, Danny se había estado jactando en varias ocasiones de ser lo que él denominaba una superestrella del crimen. Y esto hacía dudar seriamente de su sinceridad sobre la posesión demoníaca. Pero hay un elemento que fue definitivo y estaba al final de esa famosa cinta de audio. Rolling dejaba un mensaje dirigido a su padre, a su madre y a su hermano. Les decía que los amaba y justo al final se le oye pronunciar una frase clave: tengo algo que debo de hacer.
Ese algo se refería claramente a las masacres que estaban a punto de cometerse en Gainesville. Para el jurado con esto quedó claro que Danny Rolling sabía perfectamente lo que estaba haciendo y todo estaba cuidadosamente premeditado. El último detalle que selló su destino fue cuando el fiscal mostró a los miembros del jurado las fotografías de todas las escenas del crimen. Las imágenes eran tan atroces que resultó imposible para el jurado concederle a Danny Rolling cualquier posibilidad de perdón, por lo que el 29 de abril de 1994 fue condenado a la pena capital. Una vez que ya estaba en el corredor de la muerte, fue cuando finalmente confesó también haber cometido el crimen de Shreveport, en Luisiana, la cual era su ciudad natal. Y finalmente, el 25 de octubre de 2006, Danny Rolling fue ejecutado por inyección letal. Como dato curioso, al igual que otros asesinos como Charles Manson, Danny Rolling también tenía un lado artista, ya que tocaba la guitarra y cantaba. De hecho, se puede encontrar en YouTube una canción que él cantó llamada Mystery Rider, es decir, jinete misterioso, que os dejo con un pequeño fragmento por si queréis escucharla. Mystery rider, what's your name? You're a killer, a drifter gone insane. Mystery rider, what's your game? You're a rebel no one else can take. Lo que acabo de narrar demuestra que el caso de los asesinatos de Gainesville fue un episodio de violencia poco común, pero que además fue lo que sirvió de inspiración para hacer la saga cinematográfica de Scream. Especialmente inspiró a su primera entrega, que por cierto sigue siendo considerada la mejor de esta saga. La primera película de Scream llegó a los cines en 1996. Desde el principio, el argumento de Scream está muy lejos de reproducir fielmente la realidad de los crímenes de Gainesville. Eso no ofrece ninguna duda. Sin embargo, está confirmado que el guionista de la película tuvo la idea original del guión mientras veía en televisión un reportaje dedicado a este inquietante asesino en serie. Él mismo contó que estaba siguiendo ese programa cuando se dio cuenta de que la ventana de su habitación estaba abierta justo a su lado. Y a partir de ahí su imaginación se disparó y empezó a preguntarse qué pasaría si en ese preciso momento alguien entrara a su casa. De todas maneras, es importante dejar claro que aunque inspiró la película, se trata de dos historias claramente distintas. Pero aún así existen varios puntos en común entre los asesinatos reales de Gainesville y la película de Scream. Para empezar, en ambos relatos la acción se sitúa en una pequeña ciudad tranquila con ambiente universitario. Gainesville es en realidad Washboro en la ficción de la película, porque Washboro es una ciudad inventada creada precisamente para no estigmatizar a ningún lugar real. Ese marco común ya establece una primera similitud, pero realmente no es la única. Además, el modo de actuar del asesino, tanto el real como el de la película, es similar, ya que los dos actúan de noche, entran por fuerza en las viviendas, ya sean en pisos o en casas, y atacan a las víctimas en su propio hogar. Otro punto en común es la vestimenta del asesino. En Scream, el homicida, conocido como Ghostface, viste completamente de negro y lleva un famoso antifaz inspirado en la pintura El Grito, de Munch. En la vida real, Danny Rolling también se vestía completamente de negro cuando atacaba de noche y utilizaba un tipo de máscara, aunque en su caso era un pasamontañas de esquí. También es fundamental el papel de la prensa, tanto en el caso real como en la película. En Gainesville, la prensa se volcó inmediatamente al conocer de los múltiples crímenes, y en Scream ocurre lo mismo. Aparece una periodista interpretada por Courtney Cox que se convierte en uno de los personajes centrales de la trama. Otra coincidencia es el perfil de las víctimas, ya que en ambos casos son estudiantes universitarios. Y un detalle anecdótico pero curioso es que el personaje de Cindy Prescott, una joven estudiante de largos cabellos castaños, puede recordar a las víctimas reales del llamado destripador de Gainesville, que también eran jóvenes estudiantes morenas. Otro punto clave es la rapidez y la intensidad de los asesinatos. En el caso real se produjeron muchos crímenes en un periodo de tiempo muy corto, 5 asesinatos en apenas 3 días. Y en Scream sucede algo similar, es lo que se denomina killing spree, una auténtica ola de violencia.
Algo que, por cierto, no es para nada común en asesinos en serie, ya que suelen dejar semanas, meses o incluso años entre un crimen y otro. Así que, como puede verse, hay más similitudes de las que podría parecer a primera vista entre el caso real del destripador de Gainesville y la película de Scream.